maestra que le impartirá la clase, de tal forma que esa palabra que proviene de ti, Señor, quede en sus corazones. Ellos vienen con del deseo de conocerte y pedimos que uses ese tiempo para bendecir sus vidas, Dios. También a nosotros te pedimos que seas con nosotros, que podamos escuchar tu palabra, que cada uno de nosotros tome la porción que le corresponde y de esa manera podamos salir con una fe edificada en ti. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, seguimos con nuestra serie Conocer a Dios y hemos estado hablando del carácter, las obras, las promesas de Dios. Y el día de hoy, bueno, ya se está acercando, ¿verdad?, la Navidad y quise unir este tema de conocer a Dios con la Navidad. Y si estás tomando notas, si tienes tus notas del sermón, el título del mensaje es El Dios que se encarnó o el Dios que se hizo carne. El Dios que se encarnó o el Dios que se hizo carne. Y vamos a leer en Mateo capítulo 1, versículo del 18 al 23. Como cristianos es importante entender qué celebramos en la Navidad, porque podemos desenfocarnos y preocuparnos demasiado por los regalos, por las posadas, por el arbolito, lo que vamos a cenar, en dónde lo vamos a cenar y cosas así. Y todo eso es importante, pero no es la razón de la Navidad. Mateo capítulo 1, versículos del 18 al 23 dice: el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María comprometida para casarse con José, y sé que la Reina Valera dice desposada, ¿verdad? Ese es el compromiso que se hacía antes de casarse. Antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que ella había concebido por obra del Espíritu Santo, es decir, estaba embarazada. Entonces José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor diciéndole: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Jesús significa, dice, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Ok? Eso es lo que celebramos, que nuestro Salvador nació, que nuestro Salvador vino a la tierra. ¿Ok? Versículo 22, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta diciendo: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros, ¿no? Es interesante que primero menciona a Jesús como el Salvador o nuestro Salvador y después menciona a Jesús como Emmanuel, Dios con nosotros. Y es que el Antiguo Testamento, los sacrificios que se hacían, las ceremonias, eran la sombra de lo que Jesús iba a venir a hacer de forma definitiva. Es decir, todo ese sistema que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento, que nos resulta complicado a veces entender, de los animales que tenían que llevar para pagar por los pecados, no podían limpiar a las personas realmente, era simplemente indicarles el camino de que vendría el Mesías. Y Jesús vino por tres diferentes motivos. El primero, para revelar plenamente al Padre, es decir, el carácter del Padre. Nosotros lo podemos ver por la conducta, por el ejemplo que Jesús dio, para dar a los seres humanos un ejemplo a seguir. Nosotros necesitamos un ejemplo, cómo conducirnos. Bueno, en Jesús lo podemos hacer. Y también para redimir a la humanidad del pecado o ayudarnos a que fuéramos perdonados de nuestras faltas, ¿verdad? Ahora, este es un nuevo pacto. Esto es un nuevo sistema. Fíjense cómo dice en Jeremías 31:31. Jeremías 31:31. Estoy seguro que ya para estas fechas, ¿verdad?, ya manejamos un poquito mejor nuestras Biblias. Y por eso es importante
tener nuestra Biblia física con nosotros para que, mira, ya los veo que andan rápido. Ya, listos, muy bien. Dice, se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados, cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos rompieron ese pacto, a pesar de que los amé como un hombre ama a su esposa, dice el Señor. Era constante, ¿verdad? Cuando miramos la conducta del pueblo de Israel, cómo ellos desobedecían a Dios. Pero este es un nuevo pacto, es algo diferente. Vamos a ver qué es lo diferente. Este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en ese día, dice el Señor. Fíjate la siguiente parte. Pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Mientras que el antiguo pacto era una forma de conducirlos, de mostrarles su falta, su error, el nuevo pacto permite que Dios ponga en nosotros su palabra en el corazón de las personas. El antiguo pacto era exterior, el nuevo pacto es interior. Yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo. No habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes diciendo, deberías de conocer al Señor. Pues ya todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice el Señor. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Ahora, este nuevo pacto tiene varias implicaciones. Número uno, hay un cambio de corazón. Por eso cuando una persona nace de nuevo, no puede pensar, hablar como lo hacía antes de conocer a Jesús. No es una experiencia, no es repetir unas palabras, no es únicamente pasar al frente y decir, yo quiero esto. Es un cambio de corazón. El corazón tiene las motivaciones de Dios, tiene las instrucciones de Dios, tiene el deseo de buscar a Dios. Y si nosotros no experimentamos ese cambio de corazón, lo que vamos a estar intentando hacer será en nuestras fuerzas. También habla de una comunión con Dios, porque dice que Dios era nuestro Padre. Ya no está lejano a nosotros, o mejor dicho, nosotros alejados de Él, sino que contamos con una comunión íntima con Dios. Además, implica el conocimiento de Dios, que dice que no va a ser necesario que una persona le diga a la otra. Cada cristiano conoce a Dios y crece en ese conocimiento, pero crece en el conocimiento cuando el corazón ha sido cambiado. Todo empieza ahí, en el arrepentimiento de cada persona, y cuando Dios cambia nuestro corazón de piedra por un corazón de carne que desea lo que Él desea. Si nosotros no hemos nacido de nuevo, no vamos a entender eso. Es cuando Dios nos cambia el corazón que nosotros queremos lo que Él quiere. Queremos leer la palabra, queremos congregarnos, queremos orar. No podemos actuar como lo hacíamos antes. Es más, cuando nos equivocamos o sabemos que hemos lastimado a alguien, sentimos una inquietud en el corazón, porque ya no es nuestro corazón. Antes de ser cristianos, no nos importa. Pero ya cuando tú eres cristiano, ya te importa. Y obviamente implica el perdón de los pecados. Entonces, todo esto es lo que nosotros estamos celebrando, el nacimiento de nuestro Salvador, el que Él vino y se hizo carne, y por eso el título de Emmanuel, Dios con nosotros, mientras que en el antiguo pacto Él se manifestaba, ¿se acuerdan? Primero en el tabernáculo y en el templo, ahí se manifestaba la presencia de Dios. En el nuevo pacto se manifiesta
en el corazón, en la vida de cada uno de sus hijos. Si tú quieres ver más a Dios, bueno, rinde más tu vida a Él. Si tú quieres conocerle más, rinde tu corazón a Él más y más. De hecho, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Creo que la mayoría de nosotros, al menos lo hemos leído o escuchado en alguna ocasión. 2 de Corintios. Dice, de modo que si alguno, subraya la siguiente palabra, está en Cristo. Estar en Cristo es la relación nuestra con Dios. Es cuando nosotros hemos experimentado una vez más un cambio de corazón, cuando nosotros hemos desarrollado una comunión con Dios, cuando nosotros no podemos dejar de buscarle, ¿verdad? Estar en Cristo es el cambio que surge en el corazón de las personas que le reciben. Nueva criatura es, otras versiones dicen, es una nueva persona. Físicamente estamos iguales, pero por dentro hemos experimentado un cambio. Y por eso a veces nos podemos frustrar cuando le decimos a alguien que no ha experimentado ese cambio, lo maravilloso que es Dios, es que no ha nacido de nuevo. Y entonces tú le puedes decir muchas cosas, pero es hasta que Dios cambia ese corazón que logran experimentar lo que nosotros hemos experimentado. Por eso Pablo dice, bueno, la predicación es locura para los que se pierden, porque los judíos piden una cosa y los griegos piden otra. Entonces dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas, no algunas, no, todas son hechas nuevas. Otra vez estamos hablando del cambio del corazón que experimenta el Hijo de Dios. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, todo este plan de salvación no es obra del ser humano, no es algo que tú y yo podemos alcanzar. Es una obra que Dios comienza y termina. Estaba en Cristo, dice, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Por eso es que no nos hemos ido a la presencia del Señor, porque tenemos esta misión, somos embajadores. Y ahora que se acerca la época de la Navidad, es lo que nosotros deberíamos estar haciendo. Con la gente que nos rodea, explicándoles lo que para nosotros significa la Navidad. El nacimiento de nuestro Salvador, el nacimiento que nos permitió a nosotros vivir de una manera diferente. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia en él. Entonces, todo esto es lo que nosotros estamos celebrando. Nosotros estamos celebrando la posibilidad de vivir de una manera diferente, gracias a que Jesús vino, vivió una vida perfecta y murió por nuestros pecados. Pero no pudo haber muerto por nuestros pecados si no hubiera nacido, si no se hubiera despojado a sí mismo. Y por eso es que le adoramos, por eso es que lo buscamos. Ahora, el hecho que él haya nacido de nuevo y que haya vivido una vida perfecta y haya pagado por nuestros pecados, como acabamos de leer, tiene muchas implicaciones. Solamente vamos a estudiar 3 el día de hoy, porque nos da la posibilidad de vivir una manera diferente. Y quiero que veamos lo que significa vivir de una manera diferente. Digo, no vamos a poder cubrir todo lo que implica, pero al menos 3 sí. Y si estás tomando notas, lo primero es la humildad. Un cristiano se debe de caracterizar por su humildad. Y cuando hablo de humildad, no hablo del esfuerzo que nosotros deberíamos hacer
sino de la obra que a través de su Espíritu Santo Dios hace en nosotros. La salvación de principio a fin es de Dios, pero hay una parte que a nosotros nos corresponde en el sentido de responder. Es como cuando estamos calcando una hoja hacia la otra, no sé si me explico, que pones una hoja abajo y una arriba y tú vas calcando de alguna forma. Eso es vivir la vida cristiana, pero gracias a que hemos tenido un cambio de corazón. La gente se frustra o deja de ir a las iglesias porque no cambian su corazón. Y si no hemos experimentado un cambio de corazón, nuestras prioridades, nuestras motivaciones van a ser las del mundo. No importa que estemos en una iglesia, porque nuestro corazón no ha sido cambiado. Pero cuando nuestro corazón ha sido cambiado, tenemos la posibilidad de vivir de una forma diferente gracias a la comunión que tenemos con el Padre. Y lo primero es la humildad. Dice Filipenses capítulo 2. Dice, no sean egoístas. No traten de impresionar a nadie. ¿Por qué? Porque esa es nuestra naturaleza humana. El ser humano sin Dios busca presumir lo que no tiene y hasta lo que no tiene. Por eso es que ahora estamos en la generación de los influencers, ¿verdad? Que presumen lo que tienen y lo que no tienen y aparentan. Y eso muchas veces entra a la iglesia. Estamos presumiendo nuestros logros, lo que hemos hecho, lo inteligente que somos, lo bien que nos va en el trabajo. Bueno, según. Sean humildes. Entonces a lo mejor alguno de nosotros pudiera decir, bueno, ¿qué significa ser humilde? Considera a los demás como mejores que ustedes. Y aquí quiero que prestemos atención. No es que alguien sea mejor que otro, es considerarlo, nada más. Porque de esa forma en nuestro trato le vamos a hablar con respeto. El problema surge cuando nosotros no logramos ver esto y seguimos actuando como si no hubiéramos experimentado un cambio de corazón. Entonces, cuando nosotros hemos nacido de nuevo, Dios envía a su Espíritu Santo en nosotros y entonces es Cristo en nosotros viviendo nuestra vida. Si nosotros lo queremos hacer en nuestras fuerzas, nos vamos a frustrar porque por nuestra naturaleza somos orgullosos. Pero es Cristo habitando en el corazón de cada persona. Dice, no se ocupen solo de sus propios intereses. Esto es algo característico de una persona que no ha nacido de nuevo. Solo está preocupado por él o por ella. Sino también procuren interesarse en los demás. Es decir, cuando nosotros hemos nacido de nuevo, tenemos la posibilidad de salir de nuestra burbuja y ver más allá. Dios nos capacita a ser humildes. Dios nos capacita a buscar el interés de las demás personas. Esa es la bendición del Evangelio, que podemos vivir de una manera diferente porque Él nos ha habilitado. Es su Espíritu Santo gobernando cada vez más y más en nosotros. Es lo que debería de suceder en la vida de cada persona que dice que es cristiana. Dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo. Si quizá no nos ha quedado claro lo que implica ser humildes, considerar a las demás personas como mejores a nosotros, Pablo dice, bueno, te voy a dar otro ejemplo. Tenga la actitud de Cristo. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a que aferrarse. Es decir, si alguien mostró humildad, fue Cristo al venir como el Dios encarnado. En cambio, dice, renunció a sus privilegios divinos. Y yo sé que todos nos sabemos la historia, ¿verdad? Del nacimiento de Jesús en una total humildad. Porque la gente no tenía
espacio para ellos, para que ellos pudieran tener una habitación. Y tristemente no es muy diferente en nuestros tiempos. O sea, la gente está muy preocupada por las luces, por los regalos, por las cosas que están sucediendo, y no hay espacio en sus corazones para Jesús. No hay espacio. O sea, es increíble que vemos cómo el mundo se está alejando más y más de Dios. Tú ves las cosas tan feas que están pasando y ni así, como dicen por ahí, ¿verdad? Nos cae el 20 y no nos enfocamos en lo que deberíamos de estarnos enfocando, no nos ponemos serios. Entonces Pablo está diciendo, bueno, Cristo renunció. Nosotros necesitamos renunciar a nosotros mismos. La razón por la cual muchas relaciones interpersonales no funcionan es porque se nos olvida que podemos vivir en humildad, que Dios nos ha capacitado para hacerlo. Si hemos experimentado ese cambio de corazón, el Espíritu Santo está en nosotros y podemos vivir de una manera humilde y reflejar el carácter de Cristo. ¿Cómo? Bueno, conforme yo voy leyendo la palabra, conforme yo voy orando, conforme yo me voy congregando, Dios me va moldeando y de esa manera yo puedo actuar en humildad. Y puedo aceptar a las personas cuando se equivocan. Puedo ser sensible a las necesidades. Yo sé que a todos nos pasa, ¿no? Pero ahora con la Navidad, los pleitos es porque nadie quiere ceder. ¿Por qué en tu casa? ¿Por qué en mi casa? ¿Por qué vamos a hacer esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué? Bueno, nosotros estamos habilitados, capacitados para mostrar humildad. En cambio, bueno, el versículo 7, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. O sea, él experimentó todo lo que nosotros hemos experimentado. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz, como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, otra vez, el nuevo corazón nos capacita para vivir de una manera humilde. No es que tú digas, ay, tengo que ser humilde, tengo que ser humilde. Eso es exterior. Cuando nosotros pasamos tiempo con Dios, Dios va cambiándonos. Cuando nosotros tenemos comunión con Dios, Juan, acá, bueno, hace unas semanas leímos Juan, ¿no? Y dice, el que tiene comunión con Dios, o sea, no transita, no tiene comunión con el pecado. Y entre más estamos en la luz, más somos cambiados y más somos transformados. Y esto se va a dar de forma natural. Pero creo que a veces batallamos porque queremos que, Señor, hazme humilde y ya. Y es con el trato de Dios a nuestro carácter. Muchas veces, mediante oraciones no contestadas, Dios nos permite ubicarnos en quiénes somos, ¿verdad? Que no somos Dios, que lo necesitamos a Él. En Juan capítulo 13, versículo 4 y 5, vamos a ver cómo se ve esa humildad. Dice Juan capítulo 13, versículos 4 y 5. Dice, así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Ahora nosotros podemos decir, bueno, pues es que eso fue Jesús. Bueno, es que el Espíritu Santo habita en nosotros. Si nosotros no podemos tener esa actitud, es porque todavía hay carne en nosotros y necesitamos rendirlo a Dios. Pero otra vez, es como la hoja que tú estás calcando. Entonces, al ver en nosotros este pasaje,
nosotros deberíamos de decir, ok, yo necesito ser como Jesús, lavar los pies. Ahora, no quiero que se vayan a casa y vamos a lavar los pies, porque me ha tocado verlo y creo que es algo muy bonito ejemplificar lo que Jesús hizo, pero no es una actitud, o sea, ¿cómo decirlo? No se trata de que, bueno, voy a lavar los pies y ya nos vamos a llevar otra vez como siempre. No, es mantener esa actitud. O sea, porque Jesús lo que estaba haciendo era dándoles un ejemplo visual, tanto para ellos como para nosotros. Pero nosotros deberíamos de ser distinguidos por ser los más humildes en casa, por ser los más humildes con la familia, por ser los más humildes en el trabajo. A donde sea que vayamos, recordar la actitud que tuvo Jesús. Pero acuérdense que Pablo dijo, no se fijen únicamente en sus intereses, sino consideren a los demás como más importantes que ustedes. Entonces, en el momento que reaccionamos ante una situación, no te fijes nada más en tus intereses. Acuérdate que eres un embajador de Cristo. Acuérdate que Dios te ha entregado esa misión de decirle a las demás personas, reconciliaos con Dios. Entonces, si tenemos todo eso en mente, la actitud que nosotros tenemos en nuestro diario vivir debería de ser distinta, o debe de ser distinta. Porque Jesús se despojó, dice Pablo, no se aferró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que vino, tomó forma de siervo. Ok, ese es el Espíritu Santo habitando en nosotros. Entonces, por eso sí podemos ser humildes. Ahora, nos va a tocar, ¿cómo se dice? Esfuerzo, sí nos va a tomar esfuerzo. Porque está la carne, ahí, está el orgullo, gritándonos, queriéndonos controlar, queriéndonos decir, no te dejes, no te dejes, que las cosas se hagan a tu manera, tú puedes. Y empezar a observar todo lo que se está haciendo equivocado. Entonces, fíjate cómo dice Romanos capítulo 15. Porque como iglesia, pues cada uno de nosotros somos diferentes. Romanos 15:1 dice, así que nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles. Otra versión dice, soportar las flaquezas. Y en este sentido, no es únicamente tolerar. O sea, no es únicamente decir, bueno, sé que le falla ahí, me voy a hacer como que volteo para el otro lado para no molestarme por eso. Sino que dice sobrellevar. Y aquí la idea es abstenerse de criticar. Tiene la idea de mostrar respeto hacia la otra persona. Cuando nosotros estamos sobrellevando las flaquezas de otro, es decir, cuando miramos que alguien no hace las cosas como nosotros quisiéramos que se hicieran, no es únicamente tolerar, me voy a aguantar y voy y lo comento con otra persona. No, es yo bajarme y decirle, yo te ayudo. Y en ese sentido, tanto el que está fallando tiene que tener la humildad necesaria para aceptar la ayuda. Porque con frecuencia nos sucede de que queremos ayudar al hermano que está batallando, pero no quiere. Porque piensa que esa es su forma, ¿verdad? O sea, es así como lo está haciendo. No le está funcionando, está atorado, no avanza, no madura y se le quiere ayudar, pero no se deja. Entonces, es para los dos lados. Nosotros como iglesia ir a ayudar a la persona
y la persona dejarse de ayudar. Y a lo mejor ahí podemos pues identificarnos, ¿verdad? Dice, sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Pues ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los insultos de los que te injuriaban cayeron sobre mí. Entonces, estamos celebrando la Navidad, estamos celebrando el nacimiento de nuestro Salvador, estamos celebrando que Dios está con nosotros. ¿Okay? Ya no tenemos que ir a un templo, ya no tenemos que ir al tabernáculo. No, Dios está con nosotros. Y eso nos habilita, nos capacita para vivir de una manera diferente, principalmente en humildad. Pero hay otra cuestión, y es el servicio. La vida de Jesús fue un ejemplo de una vida de servicio. Mateo 20:20 ¿lo buscamos? Mateo 20:20. Dice, entonces la madre de Santiago y de Juan, hijos de Zebedeo, se acercó con sus hijos a Jesús. Se arrodilló respetuosamente para pedirle un favor. ¿Cuál es tu petición?, le preguntó Jesús. La mujer contestó, te pido por favor que permitas que en tu reino mis dos hijos se sienten en lugares de honor a tu lado, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús les dijo, no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? Nuestros ojos físicos queremos lo que la otra persona tiene. Y esta madre dijo, no, pues que se sienten contigo en tu reino, ¿verdad? Les aseguro un buen puesto a mis hijos. Jesús dice, no sabes lo que estás pidiendo. No sabes lo que va a implicar, el dolor que van a tener que atravesar. Pero bueno, como buenos seres humanos, fíjate la respuesta. Claro que sí, contestaron ellos, podemos. Jesús les dijo, es cierto, beberán de mi copa amarga, pero no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi derecha y a mi izquierda. Mi Padre preparó esos lugares para quienes Él ha escogido. Cuando los otros 10 discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron. Es decir, los discípulos están escuchando que Jesús está diciendo, yo me voy a ir, me van a matar, me van a crucificar. Y ellos están preocupados por tener los primeros lugares, por ser los más importantes, por ser los más reconocidos. Fíjate, ahí mismo, pero en el versículo 25 dice, así que Jesús reunió a todos y les dijo, ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia. Cualquier realidad, ¿verdad? Es pura. Y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a sus súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. El que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora, la vida de servicio no es únicamente una vida que hacemos aquí en la iglesia, porque cuando hablamos de servicio, pues hay dos polos, ¿verdad?, dentro de la iglesia. Quienes se quieren apuntar para servir, como quienes se hacen que no oyen. Pero la vida de servicio trasciende a la vida de aquí en un local. La vida de servicio es lo que nosotros hacemos en la familia, cuando estamos en casa. La vida de servicio es a donde quiera que nosotros vayamos, mostrar ese espíritu de querer atender a las necesidades de las demás personas. Otra vez,
porque somos embajadores de Dios y estamos diciendo reconciliados con Dios. La forma en que nosotros seamos serviciales con las demás personas les va a mostrar a la gente que hemos experimentado un cambio de corazón. El mundo sin Dios no se preocupa por eso. El mundo sin Dios te dice, el que no tranza no avanza. O sea, tú si puedes, métete en la fila. Si tú puedes, grita más. Que te atiendan a ti. Siempre se trata de tus necesidades. No te preocupes por las demás personas. Todo eso es la carne. El corazón nuevo dice, ok, con lo poquito o lo mucho que yo tengo, yo voy a servir. En casa, en la iglesia, en el trabajo, a donde quiera que yo vaya, tengo ese espíritu de querer servir a las demás personas. Otra vez, recuerden, es la hoja que tú estás calcando. Y si a lo mejor tú estás ahorita pensando y diciendo, ¿sabes qué? Mira, yo no tengo desarrollado la vida de servicio. La buena noticia es que el Espíritu Santo te habilita y te capacita para vivir de esa forma. Y eso va surgiendo conforme vamos desarrollando nuestra relación con Dios y cada vez somos más serviciales. De hecho, buen ejemplo, ¿verdad? Creo que la semana pasada, al miércoles, yo les decía por la actividad navideña que tenemos el día viernes, y les digo, ¿saben qué? Vamos a llegar a las 6. Bueno, empezamos a las 6, pero es nuestra actividad. No es mi actividad, no es la actividad de Ariel, no es la actividad de unos que otros, es nuestra actividad. Entonces, cuando tú tienes una fiesta en tu casa, pues no eres el último en llegar, eres el primero. Y llegamos y acomodamos las mesas o las sillas o limpiamos, ¿verdad? Para recibir a la gente. Es un buen ejemplo. Entonces, el viernes empezamos a las 6, pero ni las mesas, ni las sillas, ni el café, ni los postres, nada se va a poner solo. Entonces, tenemos que hacerlo entre todos. Pues, porque me han preguntado, bueno, pues si tú puedes llegar a las 5:30, porque empezamos a las 6 y porque no hay más que nosotros. Y si yo entiendo que algunas personas trabajan, no pasa nada, nosotros vamos a preparar. Y a lo mejor unos llegamos temprano y otros se van tarde, pero es una excelente oportunidad. Fíjate cómo lo dice Hechos capítulo 20, versículo 34 y 35. Dice Pablo, ustedes saben que mis 2 manos han trabajado para satisfacer mis propias necesidades e incluso las necesidades de los que estuvieron conmigo. Es decir, Pablo no estaba únicamente preocupado por sus intereses, sino por las necesidades de las demás personas. Y dice, he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús: hay más bendición en dar que en recibir. Hay más bendición en dar que en recibir. Entonces, otra vez, esta vida de servicio, nosotros estamos habilitados, solamente es cuestión de irla practicando, de ir practicando, de ir practicando. La cuestión de la humildad es lo mismo, ir practicando, ir practicando. Si tú sientes que hay un conflicto no resuelto con alguien, tú vas a necesitar humildad. Y no hay nada malo con decir, hey, ¿sabes qué? Me estoy equivocando, o sea, no me di cuenta, discúlpame. Vamos a arreglar nuestra relación. Y para eso se necesita humildad y para eso el Espíritu Santo nos habilita, nos capacita. Si a lo mejor reconocemos, hey, ya es que yo no soy servicial, yo pienso que todo el mundo debe de atenderme. Bueno, hoy es un buen día que tú ya sabes que necesito practicar. Abrirle la puerta a la esposa, atenderla. No únicamente que nos atiendan, sino atender o a los hermanos, acercarnos, ver en qué manera podemos ayudar, quitar las sillas, poner la venta, quitar la venta. Todo eso son muestras.
Fíjate, ahí mismo en Juan, capítulo 13, versículo 12, retomando Jesús la cuestión del lavamiento de los pies, dice: entonces cuando acabó de lavarle los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez les dijo: ¿saben lo que he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón porque lo soy. Pues si yo, el Señor, el maestro, le lavé los pies, ustedes también, fíjate la siguiente palabra, deben lavarse los pies unos a otros. Es un deber cristiano el servirnos unos a otros. Pero otra vez podemos, por esta sociedad, ¿verdad?, consumista, decir: bueno, yo voy a que me atiendan, a que me ayuden a recibir, a ver qué me dan, y no estar tan al pendiente de ver qué puedo dar yo, cómo puedo participar. Jesús dice: porque yo les he dado un ejemplo para que como yo he hecho, ustedes hagan. Entonces, cuando nosotros desarrollamos esa actitud de servicio en la iglesia, en la familia, en el trabajo, a donde quiera que nosotros vayamos, estamos diciendo: gente, reconciliaos con Dios. Porque el mundo no es así. Indudablemente las personas van a decir: ¿qué tienes? ¿Por qué eres diferente? ¿Por qué eres tan servicial? ¿Por qué eres tan humilde? ¿Por qué tratas así a las personas a pesar de que las personas no te tratan así? Y eso es lo que estamos celebrando, que nuestro Salvador nos dio el ejemplo, vino de manera humilde. Número 3, con esto vamos a terminar. Es la obediencia. La obediencia. Juan 4:34, por favor. Dice: entonces Jesús les explicó: mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. Cuando hemos experimentado un cambio de corazón, nosotros podemos obedecer a Dios, obedecer su palabra. Pero frecuentemente obedecemos nuestras emociones, obedecemos a las ideas de las demás personas, obedecemos a la cultura, obedecemos a todos, pero no a Dios. Ahora, algo que es importante: esto no son requisitos para ser cristiano. No, estos son características de un cristiano. O sea, tú no lo haces para convertirte en un hijo de Dios. Tú vives así porque has nacido de nuevo y has experimentado un cambio de corazón. O sea, la obediencia a la palabra es una muestra clara de cuando una persona ha nacido de nuevo y de que la semilla de Cristo está en nuestros corazones. No tenemos que andarle diciendo a la gente: ándale por favor, lee la Biblia en un año, ándale por favor. No, porque está ese deseo. Es como cuando un bebé nace, ¿verdad? Y tú no tienes que decirle: ándale, llora en la noche para pedirme comida. No, solito tiene allá un tazón. ¿Por qué? Porque ha nacido de nuevo. Ese bebito tiene hambre, tiene deseo. Y por eso es que Pedro dice: como niños recién nacidos, desead la leche espiritual para que crezcan en salvación. Mateo 26:37 al 39 nos va a ilustrar cómo Jesús, en medio de un momento de tristeza, se mantuvo obediente, ¿verdad? Porque podemos nosotros justificar nuestra desobediencia porque estoy desanimado, estoy triste. Bueno, vamos a ver. Mateo 26, ando inventando otro. 26:37.
¿Ya estamos ahí? Dice, y tomando con él a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. O sea, fíjate cómo Jesús nos puede entender cuando nosotros nos sentimos así. Mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí, velen conmigo. Él se adelantó un poco más, se inclinó rostro en tierra mientras oraba y dijo, Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. La frustración que a veces tenemos en nuestra vida de oración es que nosotros decimos, Señor, que se haga mi voluntad y no la tuya. Y entonces Dios, como no hace eso, porque Él es Dios, ¿y qué decimos nosotros? No, pues no, mejor no oro. ¿Qué caso tiene estar orando si de todas maneras no me va a hacer caso? Okay. Jesús nos dice, hey, la obediencia, aún en los momentos de tristeza, se debe de llevar a cabo. Podemos hacerlo. Podemos aún, a pesar de esos momentos, vivir en obediencia. Ahora, ¿cuáles son las razones de la tristeza? Bueno, Judas había traicionado a Jesús. Los discípulos le iban a abandonar. Y obviamente, y lo más importante, es la separación con Dios el Padre cuando cayera el peso del pecado sobre la vida de Jesús. Jesús se mantuvo obediente aun cuando tuvo hambre. Lucas 4:2 dice, por 40 días siendo tentado por el diablo, y no comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Y aún a pesar de eso, Él se mantuvo obediente en la tentación. Entonces, nosotros podemos obedecer a la palabra, aún en ese tipo de momentos difíciles de tentación, de cansancio, de fatiga, de frustración, de soledad, no por nuestras fuerzas, no por nuestra capacidad, no por lo que hay en nosotros, sino por el Espíritu Santo que habita en los hijos de Dios. Porque cuando nosotros hemos nacido de nuevo, es el Espíritu Santo viviendo la vida cristiana. Entonces, cuando nosotros vivimos en obediencia, a pesar de las circunstancias, a pesar de la tristeza, a pesar del desánimo, nosotros estamos diciéndole a la gente, reconciliados con Dios. Pero si nosotros nos desbaratamos cuando las cosas no están bien, nos empezamos a comer las uñas. Si tenemos un matrimonio disfuncional donde nos tratamos mal, donde la gente escucha cómo nos hablamos, nuestros hijos absorben eso, entonces estamos en problemas. Pero otra vez, estamos calcando una hoja. Y si a lo mejor tú dices, mira, me está haciendo falta aquí la obediencia, bueno, márcale bien. Porque si has nacido de nuevo, tienes el Espíritu Santo que te habilita, te capacita. No pienses que no vas a poder obedecer. No, sí puedes. Si has nacido de nuevo, sí puedes. Vas a tener que hacer un lado a la carne, hacer un lado al orgullo, pero sí puedes. Porque así como Cristo puede decir, Señor, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Bueno, es el Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. Juan, con este termino, Juan 14:15, por favor. Juan 14:15. Dice así, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. La característica de un hijo de Dios, una vez más, es la obediencia a la palabra de Dios. No importa cuánto digamos que amamos a Dios, si no obedecemos su palabra, no es cierto.
Mucha gente puede decir que ama a Dios. Mucha gente puede decir que quiere a Dios. Mucha gente puede decir que conoce a Dios. Pero si no obedece a la palabra, no es cierto. Mucha gente dice, sí, Dios y yo le pido y me dice, le contesto. No es cierto. Si no obedecen a la palabra, no han experimentado el cambio de corazón. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Entonces yo rogaría al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir. El mundo no puede recibir al Espíritu Santo. Por eso es que el mundo cada vez está pues peor y peor y peor. Porque ni lo ve, ni lo conoce. Fíjate la siguiente parte. Pero ustedes, está hablándole, bueno, en este caso nosotros como creyentes, sí lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Entonces, el Espíritu Santo está habitando en el corazón de cada creyente. Y por eso dice ahí, es que podemos vivir en obediencia. Por eso podemos vivir en humildad. Por eso podemos vivir una vida de servicio. Porque Jesús vino y nos dio un ejemplo. Vino en forma humana, de una manera humilde. Vivió una vida perfecta y pagó por tus pecados y por mis pecados. Y por eso para nosotros la Navidad tiene un sentido totalmente diferente. No se trata de los regalos, no se trata que vamos a cenar, no se trata de dónde lo vamos a celebrar, se trata de que nuestro Salvador nació. Que nuestro Salvador nos amó tanto que vino en forma humana a hacer lo que tú y yo no podíamos hacer para librarnos del pecado. Vamos a orar. Padre, gracias en esta mañana te damos porque la vida, Señor, para tus hijos tiene un sentido totalmente diferente a como el mundo lo puede percibir. Esta mañana, Señor, nos hemos reunido como tus hijos, como tu pueblo, y te pedimos, ayúdanos a entender lo que hemos estudiado el día de hoy. Ayúdanos a creer que si hemos nacido de nuevo, tenemos la capacidad de vivir en humildad, la capacidad de vivir una vida de servicio y la capacidad de vivir una vida de obediencia a Dios. Te pido de manera especial por aquellas personas que pudieran estar aquí o que nos están viendo a través de las redes y que no te conocen, para que tú, Señor, les muestres la necesidad que tienen de arrepentirse de su vida de pecado, arrepentirse, Señor, de su manera de vivir, pedirte perdón y creer, Señor, que tú enviaste a tu Hijo Jesús a pagar por los pecados de aquellos que deciden aceptar y creer en eso. Ayúdanos a nosotros como tus hijos, Dios, a que en esta Navidad podamos decirle a la gente que nos rodea, reconciliados con Dios, a través de nuestra manera de vivir y de hablar. Te damos gracias, Señor. Amén.